Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La fachada perfecta. Marshall Jordan estaba de pie junto a la ventana de su oficina en el piso 42, observando cómo el horizonte de Seattle se extendía infinitamente ante él. A sus 45 años, imponía respeto en la industria de la seguridad privada. Su empresa proporcionaba protección a multimillonarios de la tecnología y a dignatarios extranjeros. Sus ojos grises, fríos como el acero invernal, reflejaban a un hombre que había visto una oscuridad que la mayoría de la gente no podía imaginar. Hace 20 años, Marshall había sido diferente, un operativo de la Fuerza Delta cuyas misiones permanecían clasificadas. El ejército le había enseñado paciencia, precisión, y lo más importante, que la debilidad era la muerte. Cuando dejó el servicio, esas lecciones le habían servido para construir Jordan Security Solutions de la nada hasta convertirla en un imperio de $50 millones. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su esposa, Elena, cena a las 7. Tu cordero favorito con Romero. Te quiero. Marshall sonrió levemente. Elena había sido su ancla durante 15 años, el alma gentil que lo había convencido de dejar atrás su violento pasado. Le había dado a su hija, Sarah, que ahora tenía 17 años y se preparaba para Harvard. Su matrimonio parecía perfecto para los extraños, el exitoso hombre de negocios y su devota esposa viviendo en su mansión de Bellevue. Pero Marshall había notado cambios recientemente. El teléfono de Elena ahora estaba permanentemente boca abajo. Se unió a una clase de yoga que se reunía a horas extrañas. Y lo más revelador, había dejado de preguntar por sus viajes de trabajo, algo que siempre le había preocupado antes. Señor Jordan, su asistente, Marcus Spaulding, llamó a la puerta. Su cita de las 3 está aquí. Marshall se apartó de la ventana. Hazlo pasar. El cliente era Roy Butler, un nervioso ejecutivo farmacéutico que había estado recibiendo amenazas de muerte. Mientras Marshall escuchaba la explicación tartamudeante de Butler, su mente divagó hacia Elena. Sus instintos, perfeccionados por años de combate, le susurraban advertencias que había estado tratando de ignorar. Después de que Butler se fuera, Marshall tomó una decisión. Sacó un teléfono seguro y marcó un número que rara vez usaba. Investigaciones Cliff Surth, llegó la voz ronca. Soy Marshall. Necesito un paquete de vigilancia discreta. ¿Personal o professional? Marshall miró la foto de Elena en su escritorio, su radiante sonrisa el día de su boda. Personal. Mi esposa, Elena Jordan. Quiero saberlo todo. Hubo una pausa. Cliff había trabajado en operaciones encubiertas con Marshall en Afganistán. Comprendía el peso de esta petición. ¿Estás seguro de esto, hermano? Solo hazlo. Marshall terminó la llamada y volvió a su trabajo, pero la concentración se le escapaba. El hombre que había sobrevivido a emboscadas talibanas y asesinatos de cárteles sintió algo que no había experimentado en décadas. Miedo genuino. No a la muerte, sino a la traición de la única persona a la que había permitido traspasar sus defensas. Esa noche, llegó a casa con el aroma a romero y el cálido abrazo de Elena. Parecía radiante, casi resplandeciente, mientras servía la cena en su comedor formal. Sarah parloteaba sobre su aceptación en Harvard, con los ojos brillantes de emoción. Papá, ¿puedes creerlo? ¿Harvard? El profesor Arden cree que tengo una oportunidad real de graduarme summa cum laude si me centro en Derecho Constitucional. Marshall sonrió a su hija, la única cosa pura en su vida. Estoy orgulloso de ti, cariño. Has trabajado duro para esto. Elena levantó su copa de vino. Por nuestra brillante hija y su brillante futuro. Mientras brindaban, Marshall notó que la mano de Elena temblaba ligeramente. Su sonrisa parecía forzada y evitaba su mirada directa. Cada instinto le gritaba que algo estaba fundamentalmente mal. Más tarde, mientras Elena se duchaba, Marshall se sentó en su estudio, mirando las fotos familiares que cubrían las paredes. 15 años de recuerdos, desde los primeros pasos de Sarah hasta las vacaciones familiares en Europa. ¿Había sido todo una mentira? Su teléfono seguro vibró con un mensaje de Cliff. Tenemos que vernos esta noche. Lugar habitual. A Marshall se le heló la sangre. Cliff nunca trabajaba tan rápido a menos que descubriera algo obvio, algo condenatorio. Le dijo a Elena que tenía una reunión tardía con un cliente y condujo hasta el distrito de almacenes abandonados donde él y Cliff a menudo llevaban a cabo negocios delicados. El ex Navy SEAL esperaba en su coche, fumando un cigarrillo con manos temblorosas. Habla, dijo Marshall, deslizándose en el asiento del pasajero. Cliff le entregó una tableta. Tu esposa ha estado viendo a alguien. Alguien que conoces.
Las fotos mostraban a Elena entrando en un hotel del centro con un hombre que Marshall reconoció de inmediato, Hugo Barton, su antiguo socio de negocios y supuesto mejor amigo. Las marcas de tiempo mostraban que se habían estado reuniendo 2 veces por semana durante los últimos 3 meses. Hay más, dijo Cliff en voz baja. Han estado planeando algo. No pude conseguir audio, pero su lenguaje corporal, esto no es solo una aventura, Marshall. Están conspirando. Marshall miró las fotos, su rostro inexpresivo. Por dentro, algo antiguo y salvaje despertó. La parte del que había eliminado enemigos sin dudar, que nunca había mostrado piedad a quienes traicionaban a su unidad. Sigue vigilando, dijo finalmente. Quiero saberlo todo, dónde se reúnen, qué discuten, quién más está involucrado. Y Cliff, añadió Marshall, su voz baja y peligrosa. Sí. Esto queda entre nosotros, pase lo que pase. Mientras Marshall conducía a casa bajo la lluvia de Seattle, comenzó a planear. El hombre que desmantelaba redes terroristas ahora dirigiría esas mismas habilidades contra su esposa infiel y su amigo traidor. Habían cometido el error de traicionar a alguien que nunca perdonaba, nunca olvidaba y siempre cobraba sus deudas por completo. Capítulo 2. Cimientos destrozados. 3 días después, Marshall regresó de un viaje de negocios a Dallas para encontrar su mundo irreversiblemente cambiado. El vuelo se había retrasado, trayéndolo a casa 6 horas antes, un giro del destino que resultaría catastrófico para quienes lo habían traicionado. Cuando su Uber entró en el camino de entrada circular, Marshall notó el coche del vecino aparcado de forma extraña al otro lado de la calle y a la señora Santos Delgado de la casa de al lado de pie en su jardín, con el teléfono móvil pegado a la oreja. Su rostro estaba surcado por las lágrimas y, cuando lo vio, dejó caer el teléfono y corrió hacia su coche. Marshall. Oh, Dios, Marshall, lo siento mucho. Las palabras lo golpearon como puñetazos. A lo lejos, podía oír sirenas acercándose. Su entrenamiento de combate se activó, ralentizando el tiempo, agudizando sus sentidos. Algo le había pasado a su familia. ¿Dónde está Sara?, exigió, agarrando los hombros de la señora Delgado. En el hospital. Se cayó por las escaleras del sótano. Fue terrible, dijeron los paramédicos. Ella rompió a llorar. Marshall ya se estaba moviendo, la adrenalina inundando su sistema. Condujo hasta el Overlake Medical Center con una precisión mortal, su mente catalogando cada detalle. Sara no tenía ninguna razón para estar en el sótano. Las escaleras tenían barandillas de seguridad que él mismo había instalado. ¿Y dónde estaba Elena? En el hospital, el caos de la sala de emergencias se abrió ante la imponente presencia de Marshall. Encontró al doctor Roman M. Cenamara, el jefe de cirugía de trauma, saliendo de la UCI. Señor Jordan, su hija ha sufrido un traumatismo craneal severo y múltiples fracturas. Estamos haciendo todo lo que podemos. ¿Puedo verla? El doctor M. Cenamara asintió sombríamente. Ha estado preguntando por usted, pero debe saber que ha estado entrando y saliendo de la conciencia, a veces hablando incoherentemente. Marshall entró en la habitación estéril donde su hija yacía conectada a máquinas que pitaban rítmicamente. La cabeza de Sara estaba vendada, su rostro pálido y magullado. Cuando lo vio, sus ojos se enfocaron con una intensidad desesperada. Papi, susurró, su voz apenas audible. Estoy aquí, cariño. Vas a estar bien. La mano de Sara agarró la suya con una fuerza sorprendente. Lo acercó, sus labios apenas se movían. Ella me empujó. Mommy, Ella quería. Las máquinas estallaron en un pitido frenético mientras los signos vitales de Sara se disparaban. Las enfermeras entraron apresuradamente, apartando a Marshall mientras trabajaban para estabilizarla. Señor, dijo la enfermera Carrie Graves con firmeza, necesita salir. En el pasillo, Marshall se quedó helado mientras las palabras resonaban en su mente. Sara había dicho que Elena la empujó. ¿Pero por qué? ¿Qué había descubierto Sara? Su teléfono vibró con un mensaje de Elena, en el supermercado. Me enteré del accidente. Voy de camino al hospital. ¡Qué miedo! Marshall miró el mensaje, su mente acelerada. Elena afirmaba estar en la tienda, pero Sara había dicho que la empujó. O su hija deliraba por sus heridas, o su esposa mentía sobre su paradero cuando su hija casi muere. El doctor M. Cenamara se acercó con una expresión sombría. Señor Jordan, necesito discutir la condición de Sara y otros asuntos. Se trasladaron a una sala de consulta privada donde el doctor cerró la puerta. Las lesiones de su hija son consistentes con una caída por las escaleras, pero hay algunas irregularidades. El patrón de los moretones sugiere que pudo haber sido empujada o golpeada antes de caer.
Estoy obligado a informar de esto a las autoridades. El rostro de Marsal permaneció impasible, pero por dentro, una furia fría se estaba acumulando. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que esto podría no haber sido un accidente. El detective John George está en camino para tomar una declaración. 20 minutos después, Elena irrumpió en la sala de espera, su actuación digna de un premio de la Academia. Se arrojó a los brazos de Marsal, sollozando histéricamente. «Oh, Dios, Marsal, ¿cómo está? No puedo creer que esto haya pasado». Estaba en la tienda cuando la señora Delgado llamó. «¿Qué tienda?», preguntó Marsal en voz baja. Las lágrimas de Elena se detuvieron por un microsegundo. «Oh, Whole Foods de la calle Main». «¿Qué?». Marsal sabía que no había ningún Whole Foods en la calle Main. Elena estaba mintiendo, y lo hacía con torpeza. La mujer que una vez había sido capaz de seguir su complejo itinerario de viajes, no podía recordar en qué tienda ficticia supuestamente había estado comprando. El detective John George llegó, un policía curtido con ojos inteligentes que claramente había visto su parte de situaciones domésticas. Entrevistó a Elena primero, luego a Marsal. Las preguntas del detective fueron directas, profesionales y revelaron que sospechaba que esto era más que un simple accidente. «Señor Jordan», su hija recuperó la conciencia brevemente. Mencionó algo sobre haber sido empujada. ¿Tiene alguna idea de lo que eso podría significar? Marsal eligió sus palabras con cuidado. Sara ha estado bajo una presión tremenda con las solicitudes para la universidad. También ha estado de mal humor últimamente. Cosas típicas de adolescentes. Pero si dijo que alguien la empujó. ¿Algún problema en casa? ¿Discusiones? ¿Tensiones? Detective, mi esposa y yo llevamos casados 15 años. Hemos tenido nuestros momentos, pero nada que pudiera llevar a la violencia. Cuando el detective se fue, el teléfono seguro de Marsal vibró con un mensaje de Cliff. Reunión de emergencia. Ahora, lo que encontré lo cambia todo. Marsal le dijo a Elena que necesitaba atender algunas llamadas de negocios y se encontró con Cliff en el estacionamiento del hospital. Se suponía que tu hija no debía estar en casa, dijo Cliff sin preámbulos. Elena y Barton habían planeado una reunión en tu casa. La vigilancia del hotel muestra que salieron por separado alrededor de las 2 de la tarde, en dirección a Bellevue. Sara tuvo un permiso de ausencia para el día libre de los de último año, dijo Marsal, las piezas encajando. Los habrías sorprendido. Hay más. Puse vigilancia de audio en la oficina de Barton ayer. Se ha estado desangrando económicamente por una adicción al juego que Elena ha estado financiando con retiros en efectivo de tus cuentas. Han estado planeando desaparecer juntos, pero necesitaban acceso a tus fondos en el extranjero. Marsal miró las luces de la ciudad, procesando la información. Su esposa y su mejor amigo no solo estaban teniendo una aventura. Le estaban robando. Y cuando su hija los descubrió, Elena había intentado silenciarla permanentemente. ¿Cuánto creen que pueden acceder?, preguntó. Basado en sus conversaciones, creen que pueden vaciar unos $8 millones antes de que te des cuenta. Planean desaparecer la próxima semana, cuando tienes programado el viaje a Tokio. Marsal asintió lentamente. Cancela toda la vigilancia. A partir de este momento, esto es un asunto personal. Marsal, sea lo que sea que estés pensando. Estoy pensando, dijo Marsal, su voz mortalmente tranquila, que a algunas personas hay que recordarles por qué cruzarse conmigo es un error fatal. Mientras regresaba al hospital, Marsal Jordan comenzó a planificar un tipo diferente de operación. No se trataría de justicia o de la aplicación de la ley. Se trataría de retribución, ejecutada con la misma precisión que una vez usó para eliminar objetivos enemigos. Su esposa y su ex amigo habían cometido 3 errores críticos. Habían amenazado a su hija, le habían robado y habían asumido que él nunca descubriría su traición. Estaban a punto de aprender porque esa suposición les costaría todo. Capítulo 3. La paciencia del cazador. Pasaron 2 semanas antes de que Sara estuviera lo suficientemente estable como para volver a casa. Durante esos interminables días de hospital, Marsal interpretó el papel del devoto esposo y padre mientras recopilaba metódicamente información sobre sus enemigos. Cada conversación con Elena fue grabada a través de equipos de vigilancia que le había pedido a Cliff que instalara por toda su casa. Cada movimiento que Hugo Barton hacía era monitoreado por operativos de la compañía de Marsal que creían estar realizando servicios de protección estándar para un cliente. La recuperación de Sara fue lenta pero constante. El traumatismo craneal había afectado su memoria a corto plazo, lo que significaba que no podía recordar los detalles específicos de lo que había presenciado antes de que Elena la empujara. Esto fue, quizás,
una bendición. Significaba que Elena se sentía segura en su engaño, volviéndose descuidada en sus comunicaciones con Barton. Los doctores dicen que Sara podría no recordar nunca por completo ese día, dijo Elena una noche mientras se sentaban en la cafetería del hospital. Su tono transmitía lo que parecía ser alivio en lugar de tristeza. Marshall le apretó la mano con simpatía. Quizás sea lo mejor. Algunas cosas es mejor olvidarlas. Lo que Elena no sabía era que Marshall había recuperado las imágenes de seguridad borradas del sistema de su casa. La cámara del sótano lo había capturado todo. Sara entrando y encontrando a Elena y Barton en un abrazo apasionado, el rostro de Elena crispándose de rabia al darse cuenta de que habían sido descubiertos, y luego el violento empujón que envió a su hija rodando por las escaleras. Pero Marshall necesitaba más que pruebas de agresión. Necesitaba comprender el alcance total de su traición y asegurarse de que su venganza fuera completa. El avance llegó cuando Cliff interceptó una llamada telefónica entre Elena y Barton. No recuerda nada específico. La voz de Elena se escuchó claramente en la grabación, pero necesitamos adelantar los plazos. Marshall está empezando a sospechar de mis ausencias. Las transferencias bancarias están casi listas, respondió Barton. Encontré un comprador para su lista de clientes. Algunas partes muy interesadas que pagarían una prima por el acceso a su red de protección. La mandíbula de Marshall S. Tenso. No solo planeaban robar su dinero, tenían la intención de vender información sobre sus clientes a posibles amenazas. Personas bajo su protección podrían morir por su codicia. ¿Y Sara? Preguntó Elena. ¿Qué pasa con ella? Dijiste que no recuerda. Ha estado haciendo preguntas sobre ese día. ¿Y si recupera la memoria? Hubo una larga pausa antes de que Barton respondiera. Entonces lo manejaremos como deberíamos haberlo manejado la primera vez. La grabación terminó, dejando a Marshall en una furia fría. Elena planeaba volver a hacerle daño a Sara si la memoria de su hija regresaba. La mujer a la que había amado durante 15 años estaba dispuesta a asesinar a su hija para proteger su aventura y su robo. Esa noche, mientras Elena dormía a su lado, Marshall miró al techo y finalizó sus planes. La justicia tradicional sería demasiado lenta, demasiado incierta. Elena y Barton merecían algo más inmediato y personal. La especialidad de Marshall siempre había sido crear escenarios donde sus enemigos se destruían a sí mismos mientras creían que estaban ganando. En Afganistán, había convencido a una célula talibán de que estaban infiltrándose en una base estadounidense cuando en realidad estaban caminando hacia una zona de muerte. En Somalia, había manipulado a señores de la guerra para que se eliminaran entre sí mientras pensaban que estaban ganando territorio. Elena y Barton enfrentarían algo similar. Una trampa cuidadosamente orquestada disfrazada de su victoria final. A la mañana siguiente, Marshall hizo una demostración de prepararse para su viaje de negocios programado a Tokio. Estaré fuera 10 días, le dijo a Elena durante el desayuno. El contrato de Yamamoto vale $20 millones si podemos cerrarlo. Los ojos de Elena se iluminaron con una codicia disfrazada de preocupación de esposa. Eso es maravilloso, cariño. Trabajas tan duro por nuestra familia. He arreglado que Paul Pope de la oficina os visite a ti y a Sara mientras estoy fuera, añadió Marshall casualmente. Pope era en realidad su operativo de mayor confianza, un ex francotirador de la Marina que había ayudado a Marshall a eliminar más de una docena de amenazas a lo largo de los años. No es necesario, protestó Elena. Estaremos bien. Insisto, Sara todavía se está recuperando, y me sentiría mejor sabiendo que alguien está vigilando las cosas. Después de que Marshall se fuera al aeropuerto, Elena llamó inmediatamente a Barton. Su conversación, interceptada por el equipo de vigilancia, reveló su plan completo. Accederían a las cuentas offshore de Marshall usando contraseñas que Elena había robado de su oficina en casa, transferirían $8 millones a cuentas que Barton había establecido en las Islas Caimán y desaparecerían juntos en 48 horas. Lo que no sabían era que Marshall había cambiado todas sus contraseñas semanas atrás. Las que Elena había robado llevaban a cuentas que él había creado específicamente para esta trampa, cuentas que activarían alertas en el momento en que alguien intentara acceder a ellas. Desde su habitación de hotel en Tokio, Marshall activó la fase final de su plan. Llamó a su jefe de seguridad, Isaac Kao, a quien había informado de la situación. Es la hora, dijo Marshall simplemente. ¿Entendido, señor? El equipo está en posición. Elena y Barton tendrían su momento de aparente victoria cuando accedieran con éxito a lo que creían que eran las cuentas de Marshall. Verían el dinero transferirse a sus cuentas de las Caimán. Celebrarían su exitoso robo y se prepararían para abandonar sus viejas vidas.
Y entonces, Marshall Jordan les recordaría por qué había sobrevivido 20 años en los lugares más peligrosos del mundo mientras que sus enemigos no lo habían hecho. La trampa estaba puesta. El cebo había sido tomado. Ahora venía la parte en la que Marshall siempre había destacado, la matanza. Pero esto no sería limpio ni rápido. Elena había intentado asesinar a su hija. Barton había traicionado 15 años de amistad y confianza. Merecían sufrir antes de desaparecer para siempre, y Marshall tenía la intención de darles exactamente lo que merecían. Mientras se sentaba en su habitación de hotel en Tokio, observando la lluvia de Seattle a través de las transmisiones de vídeo de su sistema de seguridad doméstico, Marshall Jordan sonrió por primera vez desde que descubrió su traición. Mañana, su esposa y su ex amigo aprenderían por qué nunca se debe traicionar a ciertos hombres y porque la piedad era un lujo que Marshall había abandonado hacía mucho tiempo. Capítulo 4. La red se cierra. El vuelo de Marshall desde Tokio aterrizó en Seattle a las 11:47 de la noche, 3 días antes de su horario anunciado. Había pasado la última semana en Japón cerrando legítimamente el trato con Yamamoto mientras su equipo se posicionaba alrededor de Elena y Barton como piezas en un tablero de ajedrez. Cada movimiento que hacían sus objetivos era anticipado. Cada conversación, monitoreada. Cada plan que pensaban que era secreto les había sido alimentado por el propio Marshall. Las cuentas en las Islas Caimán que Barton había establecido eran reales, pero estaban controladas por Marshall a través de empresas fantasma que su abogado, Dan McCabe, había creado años atrás para este tipo de operaciones. Cuando Elena y Barton transfirieron los $8 millones, en realidad estaban moviendo el dinero de Marshall de una cuenta que él controlaba a otra cuenta que él controlaba. Pero no descubrirían esto hasta que fuera demasiado tarde. Isaac Kao se encontró con Marshall en el aeropuerto con un informe detallado. Cayeron completamente en el anzuelo, informó Isaac mientras conducían por las vacías calles de Seattle. Elena accedió a lo que pensaba que eran tus cuentas offshore ayer a las 3:47 de la tarde. La transferencia a las cuentas de las Caimán se completó esta mañana. Están celebrando en el Four Seasons del centro, habitación 2247, registrada a nombre del señor y la señora Robert Mason. Sarah, a salvo en casa de tu hermana en Portland. Cree que es una visita sorpresa mientras estás de viaje. Paul Pope mantiene la seguridad allí. Marshall asintió. Alejar a Sarah de Seattle había sido crucial. Lo que estaba a punto de suceder la traumatizaría si lo presenciaba. Y a pesar de todo lo que Elena había hecho, Sarah todavía amaba a su madre. Estado de la fase 2. Las deudas de juego de Barton están siendo reclamadas. Nuestros asociados en Las Vegas convencieron a sus acreedores para que exigieran el pago inmediato de $400,000. Él piensa que el dinero de las Caimán resolverá ese problema, pero cuando intente acceder a esas cuentas, descubrirá que requieren autorización biométrica mía personalmente, terminó Marshall. ¿Cómo está reaccionando? En pánico. Ha estado llamando a Elena cada 20 minutos. Adelantaron su partida para mañana por la mañana. Marshall sonrió fríamente. La adicción al juego de Barton lo había hecho vulnerable a la manipulación. Las deudas que Marshall había arreglado que se reclamaran eran dinero real que Barton realmente debía a gente muy peligrosa. Cuando no pudiera pagar, esa gente comenzaría a aplicar el tipo de presión que lo llevaría a medidas desesperadas. Y Elena ha estado liquidando todo lo que ha podido. Joyas, obras de arte, incluso su coche. Piensa que necesitan efectivo inmediato mientras esperan que las cuentas de las Caimán se vuelvan accesibles. Cuando llegaron a la base de operaciones temporal de Marshall, una casa segura en un distrito industrial, Isaac le entregó una tableta que mostraba imágenes de vigilancia en tiempo real del Four Seasons. Elena y Barton estaban en su habitación de hotel, visiblemente angustiados. Elena caminaba de un lado a otro mientras Barton estaba sentado en la cama con la cabeza entre las manos. Su lenguaje corporal mostraba las fracturas en su relación a medida que aumentaba la presión. Perfecto, dijo Marshall. Comienza la fase 3. A las 2:30 de la madrugada, sonó el teléfono de Barton. El que llamaba era Muhammad Weiss, un prestamista que trabajaba para el tipo de gente que cobra deudas con palancas y sopletes. Señor Barton, tiene 6 horas para producir $400,000, o vamos a empezar con sus dedos y seguiremos subiendo. La llamada fue breve pero efectiva. En cuestión de minutos, Barton estaba intentando frenéticamente acceder a las cuentas de las Caimán desde su portátil. El sitio web aceptó sus credenciales de inicio de sesión, le mostró el saldo de $8 millones, pero cuando intentó transferir fondos, exigió una verificación biométrica del titular principal de la cuenta. No funciona,
La voz de Barton fue captada claramente por los dispositivos de vigilancia que el equipo de Marshall había colocado en su habitación. Dice que necesito la huella dactilar y el escaneo de retina de Marshall. Eso es imposible, respondió Elena. Dijiste que estas cuentas eran anónimas. Lo son. Esto no debería estar pasando. Marshall observó su pánico con satisfacción. Estaban empezando a darse cuenta de que habían sido superados, pero todavía no comprendían el alcance total de su manipulación. A las 4:15 de la madrugada, Elena recibió una llamada que la puso histérica. El interlocutor, que decía ser del Hospital Infantil de Seattle, le informó de que Sarah había sufrido una recaída y preguntaba por su madre. «Tenemos que ir a verla», le dijo Elena a Barton. «¿Estás loca? No podemos volver a Seattle. Marshall podría volver antes, y tengo asesinos buscándome». Este era el momento que Marshall había estado esperando. El punto en el que su alianza se fracturaría bajo presión. Los instintos maternales de Elena, por retorcidos que fueran, seguían siendo más fuertes que su codicia. Los instintos de supervivencia de Barton eran puramente egoístas. «Es mi hija. También es la única testigo de lo que hiciste. Si recupera la memoria. No te atreves a sugerir. No estoy sugiriendo nada. Estoy exponiendo hechos. Necesitamos desaparecer ahora mientras todavía podamos». Su discusión se intensificó hasta que Elena agarró su bolso y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas? A ver a mi hija. Contigo o sin ti. Elena, espera. Pero ella ya se había ido, tomando un taxi de vuelta a Seattle mientras Barton permanecía atrapado en la habitación del hotel, con miedo a salir pero sin poder acceder al dinero que necesitaba para salvar su vida. Marshall había separado con éxito a sus objetivos. Ahora podía ocuparse de ellos individualmente, dándole a cada uno la destrucción personalizada que merecía. Elena se enfrentaría a la justicia por intentar asesinar a Sarah. Barton se enfrentaría a algo mucho peor por traicionar la confianza de Marshall y amenazar a su familia. Mientras amanecía sobre Seattle, Marshall Jordan se preparaba para cobrar 15 años de deudas a las dos personas que habían confundido su amor con debilidad y su confianza con estupidez. Estaban a punto de descubrir que algunas deudas solo se pueden pagar con sangre. Capítulo 5. El cierre de la trampa. El taxi de Elena llegó al estacionamiento del hospital a las 6:23 de la mañana, tal como Marshall había calculado. Corrió por el vestíbulo hasta la UCI pediátrica, donde fue detenida por una enfermera que le informó que no había ninguna paciente llamada Sarah Jordan ingresada en ese momento. «Eso es imposible», insistió Elena. «Recibí una llamada de que mi hija había tenido una recaída». La enfermera revisó sus registros de nuevo y luego sugirió a Elena que se pusiera en contacto con el mostrador de información principal. Mientras Elena discutía con el personal del hospital, no se dio cuenta del hombre de traje de negocios que había seguido su taxi desde el centro, uno de los operativos de Marshall, grabando cada uno de sus movimientos. Mientras tanto, en el Four Seasons, Barton estaba descubriendo que su pesadilla apenas comenzaba. Exactamente a las 7 de la mañana, su teléfono volvió a sonar. «Señor Barton, soy el detective John George del Departamento de Policía de Seattle. Necesitamos discutir algunas irregularidades en sus actividades financieras recientes. ¿Qué tan pronto puede venir a la comisaría?» La sangre de Barton se heló. La policía lo estaba investigando mientras unos asesinos lo cazaban, y estaba atrapado en una habitación de hotel con dinero robado al que no podía acceder. «Yo estoy fuera de la ciudad por negocios», tartamudeó. «Ya veo. ¿Cuándo volverá a Seattle?» «No estoy seguro. Quizás la próxima semana». «Eso es desafortunado. Hemos congelado sus cuentas de negocio a la espera de nuestra investigación. Tendrá que regresar inmediatamente para resolver este asunto». La llamada terminó, dejando a Barton en completo pánico. No sabía que el detective George era en realidad el ex compañero de equipo de Marshall, Brian Peake, usando un sofisticado software de modificación de voz para hacerse pasar por el detective real. A las 8:45 de la mañana, Elena finalmente aceptó que ningún hospital la había llamado. Intentó llamar a Barton, pero él no respondía a su teléfono. El miedo reemplazó a la confusión al darse cuenta de que su plan se estaba desmoronando. Condujo hasta la oficina de Barton en el centro, donde encontró el edificio rodeado de coches de policía. Un oficial uniformado le informó que todo el piso estaba sellado, pendiente de una investigación federal por blanqueo de capitales y fraude electrónico. Las manos de Elena temblaban mientras volvía a llamar a Barton. Esta vez respondió. «El FBI ha registrado tu oficina», susurró. «¿Qué? Eso es imposible. Hay agentes federales por todas partes. Saben lo del dinero».
Lo que Elena no sabía era que la redada federal era en realidad el equipo de seguridad de Marshall, vestidos con convincentes disfraces del FBI y usando vehículos de aspecto oficial adquiridos a través de sus contratos gubernamentales. El verdadero FBI no tenía idea de que Hugo Barton existía. «Tenemos que huir», dijo Barton. «Ahora, olvídate del dinero de las Caimán. Tomaremos el efectivo que tengamos y desapareceremos. No puedo dejar a Sara. Sara es la razón por la que estamos en este lío. Si no hubieras intentado callarla». «Cállate», gritó Elena. «Solo cállate». Al mediodía, tanto Elena como Barton habían regresado al Four Seasons, pero su habitación ya no era el santuario que creían. El equipo de Marshall había pasado la mañana instalando equipo de vigilancia adicional y preparándose para el acto final. Elena llegó primero, usando la tarjeta de acceso para entrar en la habitación, donde encontró a Barton empacando frenéticamente. «Nos vamos en 1 hora», dijo sin levantar la vista. «Tengo un contacto en Vancouver que puede conseguirnos nuevas identidades». «¿Y el dinero? ¿Qué hay con él?» «Se ha ido. No podemos acceder a él. E incluso si pudiéramos, están vigilando todo». Elena se sentó pesadamente en la cama, el peso de su situación finalmente aplastándola. «¿Cómo ha pasado esto? Fuimos tan cuidadosos». «Obviamente no lo suficiente». A la 1:17 de la tarde, la puerta de su habitación de hotel se abrió silenciosamente. Ni Elena ni Barton se percataron de la figura con uniforme de mantenimiento que entró con una tarjeta de acceso maestra. Estaban demasiado concentrados en su discusión como para prestar atención al trabajador del hotel que se movía eficientemente por su habitación, colocando pequeños dispositivos detrás de los muebles y dentro de las rejillas de ventilación. El hombre terminó su trabajo y se fue tan silenciosamente como había llegado. Elena y Barton nunca supieron que había estado allí. A las 2:30 de la tarde, mientras Elena y Barton se preparaban para abandonar Seattle para siempre, comenzó la verdadera fase de la venganza de Marshall. Los dispositivos que el trabajador de mantenimiento había instalado no eran solo equipo de vigilancia. Eran algo mucho más sofisticado, un sistema de entrega armado que aseguraría que Elena y Barton se enfrentaran a la justicia por sus crímenes sin que Marshall tuviera que mancharse las manos personalmente. Cuando Elena alcanzó su maleta, una fina niebla comenzó a rociarse desde las rejillas del aire acondicionado. La sustancia era inodora e incolora, pero en cuestión de minutos, ambos conspiradores comenzaron a sentirse mareados y desorientados. «Algo va mal», dijo Elena, sus palabras arrastrándose. Barton intentó levantarse pero se desplomó de nuevo en la cama. «No puedo, mis piernas». La droga era un agente paralizante que Marshall había adquirido durante su servicio militar, algo que los dejaría indefensos y matarlos. Los necesitaba conscientes para lo que venía después. 20 minutos más tarde, tanto Elena como Barton estaban completamente inmovilizados pero plenamente conscientes cuando la puerta de la habitación del hotel se abrió de nuevo. Esta vez, Marshall Jordan entró personalmente, seguido por Isaac Kao y otros 2 operativos. «Hola, querida», le dijo Marshall a Elena, su voz con el mismo tono que había usado para despedirse antes de sus viajes de negocios. «Confío en que hayas tenido una semana interesante». Elena intentó hablar pero solo pudo emitir pequeños sonidos. El paralizante había congelado sus cuerdas vocales junto con sus músculos. Marshall acercó una silla y se sentó frente a ellos, sus ojos grises tan fríos como el hielo ártico. «Probablemente os estéis preguntando cómo descubrí vuestro pequeño plan. La verdad es que lo sé desde hace semanas. Cada movimiento que hicisteis, cada plan que tramasteis, cada conversación que tuvisteis, lo estaba escuchando todo». Metió la mano en su chaqueta y sacó una tableta, mostrándoles las imágenes de seguridad del sótano de Elena empujando a Sara por las escaleras. ¿De verdad creíste que no revisaría mi propio sistema de seguridad? ¿Creíste que era tan confiado, tan ingenuo? Las lágrimas comenzaron a brotar del rostro paralizado de Elena mientras se veía a sí misma intentando asesinar a su hija. El dinero que pensabais que robasteis nunca fue vuestro para empezar. ¿Las cuentas de las Caimán? Son mías. ¿La investigación federal? Mi gente. ¿Las deudas de juego reclamando las fichas de Barton? Arreglé cada una de ellas. Marshall se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro. Intentaste matar a mi hija. Mi Robbest. Traicionaste 15 años de matrimonio y amistad. Pensaste que no habría consecuencias. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el horizonte de Seattle. Podría entregaros a la policía de verdad. Elena se enfrentaría a cargos de intento de asesinato. Barton iría a la cárcel por fraude y robo. Pero eso parece demasiado fácil, demasiado limpio.
Marshall se volvió para mirarlos, y por primera vez en semanas, sonrió. Tengo algo mucho más apropiado en mente. Capítulo 6. El punto de no retorno. La droga paralizante comenzó a desaparecer después de 3 horas, pero Elena y Barton se encontraron sujetos a sillas con bridas de grado militar. Marshall había transformado su habitación de hotel en una sala de interrogatorios, completa con equipo de insonorización que su equipo había instalado mientras estaban inconscientes. Os voy a dar a ambos una opción, anunció Marshall, acomodándose en su silla como un juez preparándose para dictar sentencia. Podéis contármelo todo, cada detalle de vuestro plan, cada persona que habéis involucrado, cada crimen que habéis cometido, y haré que vuestras muertes sean rápidas. O podéis mentirme, y las haré muy lentas. Elena encontró su voz primero, aunque salió como un susurro ronco. Marshall, por favor. Sé cómo se ve esto, pero... ¿Cómo se ve esto? La voz de Marshall tenía la misma calma mortal que había usado al interrogar a terroristas. Elena, tengo imágenes de vídeo tuyas empujando a nuestra hija por las escaleras. Tengo grabaciones tuyas planeando asesinarla de nuevo si recuperaba la memoria. ¿Cómo crees exactamente que se ve esto? Barton luchó contra sus ataduras. No puedes hacer esto. Esto es un secuestro. Cuando no hagamos el checkout, el hotel, asumirá que os fuisteis antes, tal como el cambio de reserva que hice a vuestro nombre, interrumpió Isaac Kao desde su posición junto a la puerta. Se ha cargado a vuestra tarjeta de crédito la estancia completa, y el servicio de limpieza tiene instrucciones de no molestar en esta habitación durante la próxima semana. Marshall activó un dispositivo de grabación. Empecemos con algo simple, Barton. ¿Cuánto tiempo llevas malversando fondos de mi empresa? No lo he hecho. Marshall asintió a Isaac, quien se adelantó y dislocó el hombro izquierdo de Barton con un movimiento rápido y eficiente. El grito de Barton fue ahogado por la insonorización. Respuesta incorrecta. La auditoría que mis contables forenses completaron ayer muestra que has estado desviando dinero durante 18 meses. ¿Cuánto tiempo llevas malversando? 18 meses, jadeó Barton a través del dolor. Mejor. Elena, ¿cuándo empezaste a planear dejarme? Los ojos de Elena se movieron entre Marshall y Barton. Yo nunca planeé dejarte. Todo esto fue idea de Hugo. Esta vez, Isaac le dislocó el pulgar. El chillido de Elena fue agudo y agonizante. Elena, tengo conversaciones grabadas tuyas discutiendo nuestro divorcio, mi muerte y el acceso a mis pólizas de seguro de vida. ¿Cuándo empezaste a planear dejarme? Hace 2 años, sollozó. Cuando me enteré de tu trabajo en Siria. La expresión de Marshall no cambió, pero algo parpadeó en sus ojos grises. ¿Qué hay de mi trabajo en Siria? Contraté a un investigador privado para que investigara tu pasado. Sé lo que hiciste allí, Marshall. Sé sobre las familias que mataste, los niños que murieron por tus operaciones. No podía vivir casada con un monstruo. La habitación quedó en silencio, excepto por la respiración entrecortada de Elena. Marshall la miró fijamente durante un largo momento, procesando esta revelación. Descubriste que había matado a gente en operaciones militares, así que decidiste matar a nuestra hija. Eso no es lo que... Eso es exactamente lo que pasó. Descubriste que era capaz de la violencia, así que te volviste violenta tú misma. Pensaste que entendías la oscuridad, Elena, pero ni siquiera la has vislumbrado. Marshall se levantó y caminó de nuevo hacia la ventana. Las familias que maté en Siria eran terroristas que planeaban detonar bombas en escuelas. Los niños que murieron estaban siendo utilizados como escudos humanos por los insurgentes. Cada persona que eliminé era una amenaza para vidas inocentes. Se volvió para mirarlos. Empujaste a nuestra hija por las escaleras porque interrumpió tu aventura. Dime, Elena, ¿quién de nosotros es el verdadero monstruo? Elena no pudo responder. La verdad de sus acciones, expuesta en el relato clínico de Marshall, despojaba de toda justificación que había construido. Ahora llegamos a la parte interesante, continuó Marshall. Tú planned escape, Barton. Ibas a vender mi información de clientes a gobiernos extranjeros hostiles. Nombres, direcciones, protocolos de seguridad, horarios de viaje, todo lo necesario para asesinar a las personas bajo mi protección. Necesitaba el dinero. Las deudas de juego. Iban a matarte de todos modos, así que decidiste que mataran a mis clientes en su lugar. Marshall sacó su teléfono y les mostró una transmisión de vídeo. Mostraba un almacén en algún lugar de Seattle donde 2 hombres estaban atados a sillas, muy parecido a como estaban Elena y Barton ahora. Esos son tus contactos de juego, los que exigen el pago. Randall Parden y Clyde Rodríguez,
representantes de la familia criminal Petrov, han sido muy cooperativos al explicar cómo les ofreciste venderles información sobre mis clientes a cambio del perdón de la deuda. El rostro de Barton se puso blanco. No puedes. Esa gente hará exactamente lo que yo les diga. Verás, la familia Petrov ha estado tratando de eliminarme durante años. He sido muy perjudicial para su negocio de trata de personas. Cuando les expliqué que te ofrecías a traicionarme, se interesaron mucho en tener una conversación contigo personalmente. Marshall miró su reloj. De hecho, deberían estar aquí en cualquier momento. Como si fueran invocados por sus palabras, hubo un suave golpe en la puerta de la habitación del hotel. Isaac la abrió para dejar entrar a dos hombres con trajes caros que se movían con la amenaza casual de los asesinos profesionales. Señor Jordan, dijo el hombre más grande en un inglés acentuado. ¿Tiene un regalo para nosotros? Sí, por supuesto que sí, Dimitri. El señor Barton aquí intentó vender información sobre mis clientes para financiar su adicción al juego. Pensé que quizás os gustaría discutir su propuesta de negocio directamente. Dimitri sonrió, revelando dientes de oro. Tenemos muchas preguntas sobre su propuesta. Nos tomaremos mucho tiempo para preguntar adecuadamente. Elena observó con horror cómo Dimitri y su compañero se acercaban a Barton. Marshall, por favor. Sea lo que sea que estés planeando, no hagas esto. No estoy haciendo nada, Elena. Simplemente estoy devolviendo propiedad robada a sus legítimos dueños. Barton les debe a estos caballeros $400,000. Les estoy dando la oportunidad de cobrar su deuda. Mientras Dimitri cortaba las ataduras de Barton y lo levantaba, Barton miró a Marshall con ojos desesperados. Por favor, éramos socios. Éramos amigos. Éramos, asintió Marshall. Tiempo pasado. Los amigos no intentan vender a las familias de los demás a asesinos. Dimitri y su compañero escoltaron al sollozante Barton fuera de la habitación, dejando a Elena sola con Marshall e Isaac. Lo que nos lleva a ti, dijo Marshall, volviendo su atención a su esposa. ¿Qué debería hacer con una mujer que intentó asesinar a mi hija? Elena hiperventilaba, su rostro surcado de lágrimas y mocos. Marshall, lo siento. Sé que cometí errores, pero... ¿errores? Elena, el intento de asesinato no es un error. Es una lección. Una elección deliberada y calculada para acabar con la vida de nuestra hija para proteger tu aventura. Marshall se sentó de nuevo frente a ella. Pero vas a tener la oportunidad de redimirte. Vas a ayudarme a enviar un mensaje a cualquiera que pueda considerar traicionar a mi familia. Los ojos de Elena se abrieron de terror al darse cuenta de que la salida de Barton de la habitación no había sido el final del plan de Marshall. Había sido el comienzo del suyo. Capítulo 7. Sangre por sangre. El teléfono de Marshall sonó exactamente a las 6 de la tarde. Respondió al primer timbre, poniendo la llamada en altavoz para que Elena pudiera escuchar cada palabra. Está hecho, llegó la voz de Dimitri. Tu ex socio habló mucho antes del final. Nos contó sobre las cuentas bancarias, sobre la información de clientes que intentó vender, sobre la mujer que empuja a su hija por las escaleras. Una conversación muy interesante. El rostro de Elena se puso ceniciento al darse cuenta de que Barton les había dado cada detalle de su conspiración antes de morir. ¿Sufrió apropiadamente?, preguntó Marshall con desapego clínico. Oh, sí. Entendió muy bien las consecuencias de traicionar a la familia. Tardó 3 horas en dejar de gritar. Marshall terminó la llamada y se volvió hacia Elena. Las deudas de juego de Barton han sido pagadas en su totalidad. Eso nos deja para discutir tu deuda. ¿Qué deuda?, susurró Elena. La deuda que tienes con Sara, con nuestro matrimonio, con los 15 años que pasé creyendo que eras alguien digno de confianza. Marshall activó su tableta y le mostró a Elena una nueva transmisión de vídeo. Esta mostraba su sótano en casa, donde las escaleras habían sido modificadas con lo que parecía ser un dispositivo mecánico sujeto a la barandilla. Aquí es donde intentaste matar a nuestra hija. ¿Recuerdas cómo se sintió cuando la empujaste? Elena no podía hablar. Estaba mirando las escaleras modificadas con un horror creciente. He estado pensando en las consecuencias apropiadas para tus acciones. La prisión parecía demasiado impersonal. La muerte era demasiado rápida. Pero luego me di cuenta de que necesitas experimentar exactamente lo que Sara experimentó. Necesitas entender lo que se siente al caer por esas escaleras, sin saber si sobrevivirás. Isaac se adelantó con un pequeño dispositivo que parecía un control remoto. El mecanismo que instalé asegurará que tu caída ocurra exactamente con el mismo ángulo y velocidad que la de Sara. La diferencia es que he quitado el acolchado de seguridad en la parte inferior. En su lugar,
Hay una colección bastante afilada de varillas de acero esperando para recibirte. Elena comenzó a sollozar incontrolablemente. Por favor, Marshall. Haré cualquier cosa. Desapareceré para siempre. Nunca me volverás a ver. Tienes razón en eso, asintió Marshall. Pero no por las razones que piensas. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación, con las manos entrelazadas a la espalda como un general planeando una batalla. Verás, Elena, he aprendido algunas cosas interesantes sobre ti durante esta investigación. Tu aventura con Barton no fue la primera. Estuvo tu instructor de yoga hace 6 meses. Tu entrenador personal antes de eso. El contratista que renovó nuestra cocina el año pasado. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. Había pensado que esas aventuras eran completamente secretas. Sé sobre el susto del embarazo con el entrenador. Sé sobre la prueba de ETS que te hiciste después del instructor de yoga. Sé sobre el aborto que tuviste hace 3 años y que afirmaste que fue un aborto espontáneo. Cada revelación golpeó a Elena como un golpe físico. Toda su vida secreta estaba al descubierto ante el marido al que había traicionado. Pero lo más importante, sé sobre la conversación que tuviste con tu hermana el mes pasado. Es a la que admitiste que llevabas más de 1 año planeando mi muerte. La sangre de Elena se heló. Marshall, eso fue solo, estaba enfadada. Investigaste mis pólizas de seguro de vida. Buscaste contratar a alguien para que mi muerte pareciera un accidente durante uno de mis viajes de negocios. Discutiste cuánto dinero heredarías y qué tan rápido podrías obtener la custodia de Sara. Marshall dejó de caminar y fijó a Elena con una mirada que parecía quemarle el alma. La única razón por la que no lo llevaste a cabo fue porque no pudiste encontrar un sicario fiable. Así que te conformaste con robar mi dinero y desaparecer con Barton. Elena se dio cuenta con un horror creciente de que Marshall lo sabía todo. Cada traición, cada engaño, cada momento de la doble vida que había estado viviendo estaba expuesto. Esto es lo que va a pasar, continuó Marshall. Vas a escribir una confesión detallando tu aventura, tu robo y tu intento de asesinar a Sara. La vas a firmar y a grabar una declaración en vídeo asumiendo toda la responsabilidad por tus acciones. Y entonces vas a desaparecer permanentemente. Isaac le entregó a Elena un bolígrafo y una hoja de papel con su confesión ya escrita. Mientras la leía, sus manos temblaban violentamente. Esto dice que he estado planeando dejar Seattle y empezar una nueva vida en algún lugar donde Barton y yo nunca seríamos encontrados. Así es, porque eso es exactamente lo que harás. Elena miró a Marshall con una esperanza desesperada. ¿Me dejas ir? Marshall sonrió, la misma sonrisa fría y depredadora que había lucido al eliminar a combatientes enemigos. Elena, dije que ibas a desaparecer. Nunca dije que ibas a sobrevivir a la experiencia. La esperanza murió en los ojos de Elena al comprender su significado. No puedes hacer esto. Sara sabrá que su madre ha desaparecido. Hará preguntas. A Sara se le dirá que su madre sufrió un colapso emocional completo después del estrés de su accidente. Creerá que no pudiste soportar la culpa de no haberla protegido, así que te fuiste a buscar tratamiento en un centro privado. Eventualmente, recibirá la noticia de que moriste por suicidio, incapaz de vivir con tus fracasos percibidos como madre. Elena lo miró con absoluto terror. Vas a fingir mi suicidio. Voy a organizar tu suicidio. La diferencia es sutil pero importante. Marshall volvió a mirar su reloj. Tienes exactamente 1 hora para escribir tu confesión y grabar tu declaración. Isaac estará encantado de explicarte lo que sucederá si te niegas. Isaac se adelantó y colocó un pequeño dispositivo sobre la mesa, un reproductor de vídeo que mostraba imágenes de seguridad de los últimos momentos de Barton con Dimitri y su compañero. Las imágenes eran gráficas y horribles. Es su elección, señora Jordan, dijo Isaac en voz baja. Escriba la confesión o experimente lo que el señor Barton experimentó. Elena cogió el bolígrafo con manos temblorosas y comenzó a escribir. Mientras trabajaba, Marshall hizo una llamada telefónica a su hermana en Portland. Jenny, soy Marshall. Escucha, Elena está teniendo algunos problemas de salud mental graves después del accidente de Sara. Voy a necesitar que te quedes con Sara 1 semana más mientras conseguimos que Elena reciba tratamiento. Sí, es así de grave. No puedo explicarlo ahora, pero Sara no puede volver a casa hasta que esto se resuelva. Terminó la llamada y volvió su atención a Elena, que había terminado su confesión y estaba mirando la cámara de vídeo que Isaac había instalado. Recuerda, dijo Marshall mientras activaba la grabación, esto tiene que ser convincente. Sara verá esto algún día, y necesita creer que su madre se fue voluntariamente. Elena miró a la lente de la cámara,
con lágrimas corriendo por su rostro. Sara, mi hermosa hija, lo siento mucho. Siento no haber estado allí cuando te caíste. Siento no haber podido protegerte. Siento haber sido un fracaso como madre. Ya no puedo vivir con la culpa. Me voy para recibir ayuda, pero no sé si alguna vez seré lo suficientemente fuerte como para volver a casa. Por favor, sabe que todo lo que he hecho, lo he hecho porque te quiero. La grabación terminó. Elena acababa de crear la prueba que explicaría su desaparición y eventual muerte. Marshall asintió con aprobación. Muy convincente. Sara se consolará al saber que su madre la amaba, aunque fuera demasiado débil para quedarse y luchar por su relación. Mientras Isaac guardaba el equipo de grabación, Marshall hizo una última preparación. Sacó su teléfono y le mostró a Elena un mensaje de texto listo para ser enviado a su hermana. No puedo soportar más la culpa. Dile a Sara que lo siento. Me encargaré de todo esta noche. Esto se enviará desde tu teléfono aproximadamente a las 3 de la madrugada, explicó Marshall. Para entonces, ya estarás al pie de las escaleras de nuestro sótano, habiendo caído trágicamente en un estado de angustia emocional. Elena se dio cuenta de que estaba mirando su propia sentencia de muerte. Marshall había orquestado cada detalle, desde su confesión hasta las pruebas que apoyarían la narrativa de su suicidio impulsado por la culpa. Marshall, por favor. ¿Por favor qué, Elena? Por favor, que te perdone por intentar asesinar a mi hija. Por favor, que pase por alto el hecho de que me has estado robando, engañando y planeando mi muerte. Por favor, que finja que 15 años de matrimonio significan más que tu completa traición a todo en lo que he confiado en ti. La voz de Marshall permaneció tranquila, pero había algo inhumano en sus ojos grises, la mirada de un depredador que ha acorralado a su presa. Elegiste tu camino cuando empujaste a Sara por esas escaleras. Todo lo que ha sucedido desde entonces ha sido la consecuencia natural de esa elección. Se levantó y caminó hacia la puerta. Isaac te acompañará a casa ahora. Te recomiendo que pases tus últimas horas pensando en cuáles quieres que sean tus últimas palabras. Cuando la puerta se cerró detrás de Marshall, Elena finalmente comprendió que su marido nunca había sido el hombre de negocios civilizado con el que se había casado. Había estado viviendo con un asesino todo el tiempo. Y ahora que ese asesino había dirigido sus habilidades contra ella, no habría escapatoria, ni indulto de última hora, ni piedad. Marshall Jordan iba a cumplir su promesa de hacerla pagar por intentar asesinar a su hija. Y lo iba a hacer de una manera que aseguraría que Sara nunca supiera el verdadero horror en el que se había convertido su madre. Capítulo 8. Justicia servida fría. A las 11:30 de la noche, Isaac acompañó a Elena por la entrada trasera de su propia casa. La casa en la que había vivido durante 15 años ahora se sentía como una tumba, cada sombra escondiendo la promesa de muerte que Marshall había hecho. Elena notó de inmediato que varias cosas habían sido cambiadas durante su ausencia. La puerta del sótano estaba abierta, revelando las escaleras modificadas que había visto en la transmisión de vídeo. Las cámaras de seguridad habían sido reposicionadas para capturar diferentes ángulos. Lo más perturbador de todo, había láminas de plástico cubriendo los caros muebles de la sala de estar. Siéntate, instruyó Isaac, señalando el sofá que no estaba cubierto de plástico. Elena obedeció, sus movimientos mecánicos y derrotados. ¿Cuándo? Preguntó. Pronto. El señor Jordan quiere hablar contigo primero. Como si fuera invocado por su pregunta, Marshall entró por la puerta principal. Se había cambiado su traje de negocios por ropa oscura e informal, el tipo de atuendo que había usado durante sus operaciones militares. La transformación estaba completa. El esposo y padre amoroso había sido reemplazado por completo por el operativo de sangre fría que había vislumbrado en el informe de su investigador privado. Hola, Elena. ¿Cómo te sientes al estar en casa? Elena no pudo responder. El peso de su muerte inminente había aplastado su capacidad de hablar. Marshall se sentó frente a ella, manteniendo la misma actitud tranquila que había mostrado durante toda esta pesadilla. He estado pensando en nuestra conversación de antes, sobre que descubriste mi historial militar. Dijiste que no podías vivir casada con un monstruo, pero tengo curiosidad, ¿qué pensabas exactamente que era? Cuando Elena no respondió, Marshall continuó. ¿Pensabas que era una especie de hombre de negocios suburbano que jugaba a ser soldado los fines de semana? ¿Creíste la tapadera sobre consultoría militar y contratos de seguridad? Elena finalmente encontró su voz. Pensé que estabas protegiendo a la gente. Estaba protegiendo a la gente, solo que no de la manera que imaginabas. Marshall activó su tableta y le mostró a Elena una serie de documentos y fotografías clasificados. Operación Nightfall, Siria, 2011.
Infiltración encubierta de 18 meses en una célula terrorista que planeaba bombardear campos de refugiados. Eliminé a 37 objetivos, incluyendo a los líderes de la célula. Las fotos mostraban a Marsal con el pelo más largo y barba, de pie entre hombres que eran claramente extremistas de Oriente Medio. Operación Black Eyes, Somalia, 2013. Desmantelé la organización de un señor de la guerra que traficaba con niños para trabajos forzados y explotación sexual. Recuento de cuerpos, 53. Más fotos, más pruebas de la verdadera naturaleza de Marsal como asesino del gobierno. Operación Red Dawn, Afganistán, 2014. Eliminé a un grupo escindido de los talibanes que fabricaba armas químicas para ataques a poblaciones civiles. Maté a cada miembro de ese grupo personalmente. 41 hombres. Elena miró las imágenes de las víctimas de su esposo, comprendiendo finalmente con quién había estado casada todos estos años. El hombre del que te enamoraste, el hombre con el que te casaste, el padre de tu hija. Esa persona nunca existió. Era una identidad de tapadera creada para permitirme operar en la sociedad civil entre misiones. Marsal cerró la tableta y se inclinó hacia adelante. Pero aquí está la parte interesante, Elena. A pesar de estar entrenado para matar sin dudarlo, a pesar de eliminar más de 200 amenazas a la seguridad estadounidense, nunca te levanté la mano a ti o a Sara. Nunca usé mis habilidades contra mi familia. Incluso cuando descubrí tus traiciones, Elena se dio cuenta de la horrible ironía. Intentó asesinar a su hija mientras estaba casada con un hombre que podría haberla matado de 1000 maneras diferentes, pero que había elegido no hacerlo. Te di 15 años de matrimonio, Elena. 15 años de protección, de lealtad, de un amor que nunca había mostrado a otro ser humano. Y lo tiraste todo por la borda por aventuras, dinero y, en última instancia, el intento de asesinato de nuestra hija. Marsal se levantó y caminó hacia la ventana que daba a su patio trasero. ¿Sabes cuál ha sido la parte más difícil de todo esto? No la traición, no el robo, ni siquiera el atentado contra la vida de Sara. La parte más difícil ha sido aceptar que desperdicié 15 años de mi vida amando a alguien que nunca fue digno de ese amor. Elena comenzó a llorar de nuevo, no de miedo, sino de la devastadora comprensión de que había destruido algo genuinamente precioso. Marsal, sé que nunca podré arreglar esto, pero... Tienes razón. Nunca podrás arreglar esto, pero puedes hacer que sea más fácil para Sara sanar. Marsal volvió a su asiento y sacó un pequeño dispositivo que parecía un inyector médico. Esto contiene un agente paralizante que hará efecto en aproximadamente 30 segundos. Permanecerás consciente pero incapaz de moverte o hablar. Isaac te llevará entonces al sótano donde serás colocada en la parte superior de las escaleras. La respiración de Elena se volvió rápida y superficial al comprender lo que estaba a punto de suceder. El mecanismo que instalé se activará automáticamente una vez que estés en posición. Caerás por las escaleras, exactamente como lo hizo Sara, experimentando el mismo terror, la misma impotencia, el mismo momento de creer que estás a punto de morir. Marsal levantó el inyector, examinándolo a la luz de la lámpara. La diferencia es que las varillas de acero que esperan en la parte inferior asegurarán que tu caída sea fatal. El forense determinará que moriste por un trauma masivo consistente con una caída accidental en un estado de angustia emocional. Elena intentó levantarse, pero Isaac se movió para bloquear su camino. Tu confesión y tu declaración en vídeo proporcionarán el contexto para tu estado mental. Sara creerá que su madre se quitó la vida porque no podía vivir con la culpa de no haber protegido a su hija. Es casi poético, en realidad. La verdad disfrazada de ficción. Marsal se acercó a Elena con el inyector. Últimas palabras. Elena miró a su esposo, realmente lo miró, y lo vio claramente por primera vez. No era un monstruo ni un hombre de negocios civil. Era algo mucho más peligroso, un hombre con un código de lealtad inquebrantable que se había dedicado por completo a proteger a su familia. Ella había violado ese código de la peor manera posible al amenazar lo que él más atesoraba, la vida de su hija. Lo siento, susurró. Sé que lo sientes, respondió Marsal. Pero, lo siento, no resucita a los muertos, y no cura el trauma que le causaste a Sara. Presionó el inyector contra el cuello de Elena y lo activó. Adiós, Elena. La droga hizo efecto rápidamente. Elena sintió que sus músculos comenzaban a relajarse en contra de su voluntad, su capacidad de moverse desapareciendo segundo a segundo. Mientras la parálisis se extendía por su cuerpo, permaneció plenamente consciente. Isaac la levantó fácilmente y la llevó hacia la puerta del sótano.
El último pensamiento coherente de Elena antes de que el mecanismo se activara fue que finalmente entendía la verdadera naturaleza de su esposo y se daba cuenta de que nunca había merecido la protección de alguien tan capaz tanto de amor como de venganza. La caída por las escaleras duró solo unos segundos, pero para la conciencia paralizada de Elena, se sintió como una eternidad. Experimentó exactamente lo que Sara había experimentado, el terror de caer impotente hacia un destino incierto. Pero a diferencia de Sara, la caída de Elena terminó con la finalidad que Marshall había prometido. Capítulo 9. El precio de la traición. 6 semanas después, Marshall se sentó en su estudio revisando los informes del incidente que habían cerrado el caso de Elena. El Departamento de Policía de Seattle había concluido que Elena Jordan murió por suicidio, cayendo por las escaleras de su sótano en un estado de grave angustia emocional tras el accidente de su hija. El informe del médico forense confirmó un trauma masivo consistente con una caída accidental. La confesión y la declaración en vídeo de Elena proporcionaron pruebas claras de su colapso mental impulsado por la culpa. Caso cerrado. No se requiere más investigación. Sara había regresado de Portland 3 días después del accidente de Elena. Devastada por la pérdida de su madre, pero consolada por la creencia de que Elena había estado luchando con la culpa por no haber protegido a su hija. La familia había celebrado un pequeño funeral privado al que asistieron vecinos y la hermana de Elena, quien elogió la devoción de Elena por su familia mientras reconocía en voz baja que últimamente parecía cada vez más preocupada. El doctor Roman M. Cenamara había recomendado terapia de duelo tanto para Marshall como para Sara, señalando que el trauma podía manifestarse de maneras inesperadas. Marshall había aceptado las sesiones, interpretando el papel de un viudo devastado que superaba su pérdida mientras apoyaba la recuperación de su hija. La actuación fue impecable porque parte de ella no era una actuación en absoluto. Marshall estaba genuinamente de luto, no por Elena, sino por los 15 años que había desperdiciado creyendo en alguien que nunca había existido realmente. Un suave golpe en la puerta de su estudio interrumpió sus pensamientos. «Adelante». Sara entró, moviéndose lenta pero firmemente. Sus heridas físicas habían sanado notablemente bien, aunque sus recuerdos del día en que cayó permanecían fragmentados. Los médicos le aseguraron a Marshall que esto era normal y posiblemente beneficioso. Los recuerdos traumáticos a menudo permanecen enterrados para proteger la recuperación psicológica de la víctima. «Papá, hay algo que necesito decirte». Marshall señaló la silla frente a su escritorio. «¿Qué es, cariño?» Sara se sentó con cuidado, su expresión preocupada. «He estado teniendo sueños sobre el día que me caí. No son recuerdos claros, solo impresiones. Sentimientos». Marshall mantuvo su expresión neutral mientras su pulso se aceleraba. ¿Qué tipo de sentimientos? «Ira. Miedo. Como si algo terrible estuviera pasando, pero no puedo recordar qué». Sara miró a su padre con ojos confusos y llenos de dolor. «La Dra. Patterson dice que los sueños podrían ser mi subconsciente procesando el trauma, pero se sienten tan reales. En los sueños, mamá está allí, y no es la persona que recuerdo. Está enfadada, desesperada, como una persona completamente diferente». Marshall se inclinó ligeramente hacia adelante. «Los sueños pueden ser muy confusos después de un trauma, Sara. A veces nuestras mentes crean escenarios para explicar cosas que no entendemos. Pero ¿y si no son solo sueños? ¿Y si estoy recordando algo que realmente sucedió?» Este era el momento para el que Marshall se había estado preparando desde la muerte de Elena. Los recuerdos de Sara podrían regresar eventualmente, y cuando lo hicieran, necesitaba estar listo para guiarla a través de la verdad sin destruirla por completo. «Sara, tu madre estaba lidiando con muchos problemas de los que no eras consciente. Problemas de adultos que no tenían nada que ver contigo». Los ojos de Sara se abrieron de par en par. «¿Qué tipo de problemas?» Marshall eligió sus palabras con cuidado. «Tu madre estaba teniendo una aventura con Hugo Barton. Estaban planeando robar dinero de mi negocio y dejar Seattle juntos». La revelación golpeó a Sara como un golpe físico. Miró a su padre con incredulidad. «Eso no es posible. Mamá nos quería. Quería a nuestra familia. Te quería, Sara. Lo creo completamente. Pero a veces, los adultos toman decisiones terribles que hieren a las personas que más aman». Marshall sacó la confesión de Elena, una versión modificada que omitía el intento de asesinato pero detallaba la aventura y el robo. «Encontré esto entre sus cosas después de que muriera. Lo escribió la noche que cayó». Sara leyó la confesión con un horror creciente. La aventura de su madre, el dinero robado, el plan de abandonar a su familia, todo estaba allí, en la propia letra de Elena.
No lo entiendo. Si planeaba irse de todos modos, ¿por qué parecía tan culpable por mi accidente? Marshall también se había preparado para esta pregunta, porque se dio cuenta de que irse te destruiría. Cuando te lastimaste, entendió lo que su egoísmo le costaría a nuestra familia. La culpa de esa comprensión es lo que la llevó a quitarse la vida. Sarah absorbió esta información, con lágrimas corriendo por su rostro. La madre que había idealizado se revelaba como profundamente imperfecta, pero la narrativa aún preservaba el amor de Elena por su hija. «¿Ella me empujó por las escaleras?», preguntó Sarah en voz baja. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Marshall podía ver en los ojos de su hija que una parte de ella recordaba, un instinto enterrado que susurraba la verdad. «Sarah, tu madre estaba en el sótano cuando caíste. Si te empujó o simplemente no pudo evitar tu caída, nunca lo sabré con certeza. Lo que sí sé es que no podía vivir sabiendo que no te había protegido». Era una construcción magistral, técnicamente veraz pero completamente engañosa. Elena de hecho había empujado a Sarah, pero la redacción de Marshall permitía a Sarah interpretarlo como un trágico accidente complicado por la culpa materna. Sarah lloró durante varios minutos mientras Marshall se sentaba en silencio, dejándola procesar la devastadora revelación sobre su madre. Cuando finalmente habló, su voz era pequeña y rota. «¿Qué le pasó a Hugo Barton?» «Hugo desapareció la misma noche que tu madre murió. La policía cree que huyó del país con el dinero que ya había robado». Esto también era técnicamente cierto. Barton había desaparecido esa noche, aunque no de la manera que la policía suponía. Sarah se secó los ojos y miró a su padre con una mezcla de tristeza y determinación. «Quiero recordar todo lo que pasó ese día, aunque duela». Marshall extendió la mano sobre el escritorio y tomó la de su hija. «Cariño, algunos recuerdos es mejor dejarlos enterrados. Lo más importante es que sobreviviste, te estás curando y vamos a seguir adelante juntos». «Pero ¿y si mamá no quería hacerme daño? ¿Y si realmente fue un accidente y murió creyendo que me había fallado?» Marshall apretó suavemente la mano de Sarah. «Entonces su último acto fue amarte lo suficiente como para creer que merecías algo mejor que una madre que no podía proteger a su hija. De cualquier manera, Sarah, los últimos pensamientos de tu madre fueron sobre ti». Sarah asintió lentamente, aceptando esta interpretación. Marshall le había dado una versión de la verdad que preservaba el amor de su madre mientras explicaba su muerte, una versión que permitía a Sarah llorar sin ser destruida por el horror total de las acciones de Elena. «Papá, ¿estás bien? Sé que tú también la querías». Marshall miró a su hija, la única persona que le quedaba en el mundo, la única cosa pura que había ayudado a crear. «Estoy bien, Sarah. Vamos a estar bien». Y por primera vez desde que descubrió la traición de Elena, Marshall creyó que era verdad. Se había hecho justicia. Las amenazas a su familia habían sido eliminadas. Sarah se curaría y se haría fuerte, sin saber nunca el alcance total de la traición de su madre o la venganza de su padre. Cuando Sarah salió de su estudio, Marshall volvió a su trabajo. Había nuevos contratos que revisar, nuevos clientes que proteger, nuevas amenazas que evaluar. La vida continuaría, y él continuaría siendo lo que siempre había sido, un guardián de pie entre su familia y un mundo lleno de peligros. Elena y Barton habían aprendido demasiado tarde que a algunas personas nunca se las debe traicionar, que algunos códigos nunca se deben violar, y que Marshall Jordan nunca perdonaba a quienes amenazaban lo que más amaba. La lección les había costado la vida, pero había sido una lección que valía la pena enseñar. Al final, Marshall Jordan había demostrado una vez más que era exactamente lo que siempre había sido, un hombre que protegía lo que le importaba con una eficiencia despiadada y absoluta. Y cualquiera que amenazara a su familia en el futuro aprendería la misma lección que Elena y Barton habían aprendido. Traicionar a Marshall Jordan era el último error que cometerían. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutas de esta historia, por favor, suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré allí.